Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia Heroica. Hoy nos sumergimos en una de las historias más fascinantes de la historia marítima, la Flota del Tesoro de China. Exacto. Prepárense para un viaje alucinante. Vamos a explorar los viajes de Zheng He, un almirante que lideró una armada como ninguna otra en el mundo. Décadas antes de que exploradores como Colón zarparan, Impresionante, ¿verdad? Lo que me asombra es que no era solo una colección de barcos, ¿no? Era una ciudad flotante, miles de personas a bordo, navegando por océanos completamente desconocidos. Una hazaña increíble de ingeniería y logística. Para comprender la magnitud de estos viajes, tenemos que irnos a contexto histórico. Estamos hablando de la dinastía Ming en China, un imperio en su apogeo. Liderado por el emperador Yongle, un tipo ambicioso si los hay, quería que China fuera la potencia mundial dominante. Y ahí es donde entra la Flota del Tesoro. No era solo exploración, era una declaración de poder al mundo entero. Mostrar la riqueza, el poderío de China, establecer relaciones comerciales y, por supuesto, también legitimar su reinado. Claro, recordemos que Yongle llegó al trono después de una guerra civil bastante sangrienta. Y en medio de todo esto, aparece la figura de Zheng He. Ahí va, un personaje con una historia increíble. De prisionero almirante, su vida es como una película de aventuras. No solo era un estratega militar brillante, sino que también dominaba la diplomacia y el comercio, un tipo completo. Su historia es fascinante. Zheng He era un eunuco musulmán. Sí, en esa época era una práctica común para quienes servían al emperador. Pero Zheng He rompió con todos los estereotipos. Era conocido por su imponente físico y su liderazgo. Llegó a ser un consejero de confianza del emperador. Imagínense la confianza que le tenía. La relación entre Zheng He y el emperador Sudida, que así se llamaba Yongle, era muy especial. Provenían de mundos completamente distintos, pero compartían la ambición de expandir la influencia de China. Y para hacerlo realidad, crearon esta impresionante Flota del Tesoro. Impresionante es poco. Para que se hagan una idea, los barcos del Tesoro eran gigantescos. Nada que ver con las carabelas europeas. ¿En serio? En uno de estos barcos cabían 4 de las carabelas de Colón. Alucinante. ¿Y cómo era la vida a bordo? Estamos hablando de miles de personas navegando durante meses. Imagínese una ciudad flotante con todo lo necesario para la vida en el mar. Wow. Habían barcos especializados para transportar soldados, agua potable, caballos. Incluso tenían un jardín de vegetales. Un jardín. Increíble. Era como una pequeña China en movimiento. Hablando de tecnología, mencionaste que los chinos estaban muy avanzados para su época. ¿Qué innovaciones tenían estos barcos? Bueno, los chinos ya eran expertos en construcción naval, pero para la Flota del Tesoro se superaron. Implementaron compartimentos estancos en los cascos. ¿Compartimentos estancos? Sí, dividían el barco en secciones. Si una sección se inundaba, las demás permanecían a flote. ¿Un sistema de seguridad? Exactamente. Nos hacía súper resistentes. Y eso no es todo. También perfeccionaron el uso de timones ajustables. Les permitía navegar en aguas poco profundas con más facilidad. Impresionante. Y ni hablar de su dominio de la brújula y las cartas de navegación. Eran unos genios. Es increíble pensar que estas tecnologías ya existían en China siglos antes de que se usaran en Europa. Ahora, hablemos de los viajes. Zheng He realizó 7 expediciones, cada una con un objetivo distinto. ¿Por dónde empezamos? El primer viaje fue fundamental. Zarpó en 1405 con un cargamento de seda, porcelana, productos chinos. La idea era abrir rutas comerciales a través del sudeste asiático y la India. Llegaron hasta Calicut, un importante centro de comercio de especias. Establecieron relaciones comerciales con el gobernante local. Un éxito rotundo. Imagina que no todo fue un camino de rosas. Los piratas eran una amenaza constante en esa época. Tienes razón, la piratería era un problema serio, especialmente en el estrecho de Malaca. Una ruta clave que conectaba el Océano Índico con el mar de la China meridional. Pero Zheng no se achicaba ante nada. Claro. Usó una combinación de diplomacia y fuerza militar para lidiar con ellos. ¿Y qué hay de esa famosa batalla contra el pirata Chen Suyi? He leído que fue épica. Esa batalla fue de película. Chen Suyi era un pirata temible, controlaba una gran flota y aterrorizaba a los barcos mercantes. Zheng, él le tendió una trampa. Así. Usó barcos señuelo para atraer a los piratas y luego los atacó con todo. La batalla fue feroz, pero la Flota del Tesoro salió victoriosa. Capturaron a Chen Suyi y a muchos de sus secuaces. Menuda victoria. Me imagino que eso consolidó el dominio marítimo de China en la región.
¿Qué más podemos destacar de los demás viajes? Los viajes de la Flota del Tesoro no se limitaron a mostrar poderío militar, también fueron una oportunidad para la diplomacia y el comercio. Zheng visitó más de 30 países, estableció relaciones con gobernantes de diversas culturas, intercambió regalos, negoció tratados y recopiló información sobre geografía, costumbres, productos. Un auténtico embajador. Y no olvidemos los animales exóticos. He leído que trajo a China animales que nunca antes habían visto, como jirafas, leones y hasta un avestruz. Imagina la cara de la gente al ver esos animales por primera vez. La jirafa en particular causó sensación. Se creía que era un animal mítico, y su llegada fue interpretada como una señal de la grandeza del emperador Yongle. Es increíble cómo estos viajes no solo expandieron el conocimiento geográfico de China, sino que también enriquecieron su cultura. Totalmente. La Flota del Tesoro fue un puente entre China y el resto del mundo, un intercambio de ideas, conocimientos y costumbres que dejó una huella imborrable en la historia. Y hablando de huellas imborrables, ¿cómo es que una flota tan poderosa y exitosa desapareció de repente? ¿Qué pasó con la Flota del Tesoro? Esa es la gran pregunta, y la respuesta nos lleva al corazón de la política interna de China. Tras la muerte del emperador Yongle en 1424, ascendió al trono su hijo, el emperador Hongzhi. Y aquí viene el giro de la historia. ¿Qué pasó con Hongzhi? No compartía la visión de su padre. Hongzhi, influenciado por los confucianos, tenía una visión muy distinta. Los confucianos, que siempre se habían opuesto a la expansión marítima, ganaron mucha influencia durante su reinado. Creían que el dinero gastado en la flota era excesivo y que los recursos debían destinarse a la agricultura y la defensa del territorio. Solo que vieron la exploración como un gasto innecesario. Exactamente. Para ellos, la exploración marítima era un lujo que China no podía permitirse. Argumentaban que la interacción con culturas extranjeras podía corromper las costumbres chinas y debilitar el poder del emperador. Es una perspectiva interesante, ¿no crees? Refleja una visión del mundo muy diferente a la que impulsó los viajes de Zheng He. Totalmente. Es como si China, después de abrirse al mundo, hubiera decidido dar un paso atrás y volverse hacia adentro. Y esa decisión tuvo consecuencias trascendentales. China, que en ese momento tenía el potencial para convertirse en una potencia marítima global, abandonó la exploración y se centró en sus asuntos internos. ¿Qué habría pasado si hubieran continuado? Esa es una pregunta que nos deja pensando. Es una pregunta que ha fascinado a historiadores durante siglos. Imaginen un mundo donde China hubiera continuado explorando los mares. Habrían llegado a América. Antes que los europeos. Exactamente. Habrían establecido colonias en África y Oceanía. ¿Quién sabe? Imposible saberlo. Pero bueno, volvamos a lo que sí sabemos. Mencionaste que la Flota del Tesoro estaba increíblemente bien organizada. Por supuesto. ¿Cómo era la estructura de mando? ¿Cómo se mantenía el orden en una ciudad flotante con miles de personas? Era como una pequeña ciudad flotante, sí, pero con una estructura militar muy estricta. Al mando estaba Zheng He, por supuesto, con el título de Gran Director. Y bajo su mando, una jerarquía de oficiales, cada uno responsable de una tarea específica. Navegación, logística, diplomacia, seguridad. Hasta tenían médicos y astrólogos a bordo. Un momento. ¿Astrólogos? Sí, sí. ¿Para qué necesitaban astrólogos en una flota? Bueno, en esa época la astrología era muy importante en China. Se utilizaba para tomar decisiones importantes, como la fecha de salida de la flota, la ruta a seguir, incluso para predecir el éxito de la misión. Interesante. Además, los astrólogos también tenían conocimientos de astronomía, lo que les permitía ayudar en la navegación. Entonces, la Flota del Tesoro era una mezcla de tecnología, estrategia militar y hasta creencias tradicionales. Fascinante. Totalmente. Hablemos de la tripulación. ¿Quiénes eran esas 28,000 personas que zarpaban con Zheng He? La tripulación era tan diversa como los lugares que visitaban. Había marineros experimentados, soldados, traductores, médicos, escribas, artesanos. Incluso llevaban monjes budistas y taoístas para atender las necesidades espirituales de la tripulación. Increíble. Un crisol de culturas y profesiones. ¿Y cómo se llevaban entre ellos? Imagino que la convivencia en un espacio tan reducido durante meses debía ser complicada. Claro, no siempre era fácil. Habían reglas muy estrictas para mantener el orden y la disciplina. Las peleas, los robos eran severamente castigados. Pero también había momentos de camaradería y celebración. Los marineros compartían historias, cantaban canciones, jugaban juegos de mesa, hasta organizaban pequeñas fiestas en alta mar. Es increíble cómo, a pesar de las dificultades, lograban crear una comunidad en medio del océano. La verdad que sí. Hablemos ahora de los viajes en sí. Dijiste que Zheng He visitó más de 30 países. ¿Puedes contarnos más sobre las culturas que encontró en sus expediciones? Por supuesto. Los viajes de la Flota del Tesoro abrieron una ventana a un mundo desconocido para los chinos de la época.
Visitaron reinos poderosos como el Sultanato de Malaca, el Imperio Visayanagara en la India y la costa oriental de África. ¿Y cómo reaccionaron esas culturas al ver llegar a una flota tan imponente? La reacción variaba. Algunos gobernantes se mostraron cautelosos, incluso hostiles, pero la mayoría recibió a la flota con curiosidad y admiración. Intercambiaron regalos, establecieron relaciones comerciales y en algunos casos incluso formaron alianzas políticas. ¿Y qué tipo de regalos intercambiaban? Me imagino que debían ser cosas exóticas y valiosas. Exactamente. Los chinos llevaban seda, porcelana, té, otros productos de lujo. A cambio recibían especias, piedras preciosas, animales exóticos e incluso objetos religiosos. Algunos de estos regalos se conservan todavía en museos de China. Es increíble pensar en el impacto que debieron tener estos intercambios, no solo en términos económicos, sino también culturales. Sin duda. La flota del tesoro fue un vehículo de transmisión cultural. Los chinos llevaron consigo sus ideas, su tecnología, su arte, y a su vez absorbieron elementos de las culturas que encontraron. Fue un proceso de aprendizaje mutuo que enriqueció a ambas partes. Pero a pesar de todos estos logros, la flota del tesoro tuvo un final abrupto. Mencionaste que el emperador Hongxi, influenciado por los confucianos, decidió poner fin a las expediciones. ¿Puedes explicarnos mejor por qué los confucianos se oponían tanto a la exploración marítima? Claro. Para entender la postura de los confucianos tenemos que recordar que su filosofía se basa en el orden social, la armonía, la tradición. Para ellos, la exploración marítima representaba un riesgo para el equilibrio del imperio. Argumentaban que el gasto en la flota era excesivo, que la interacción con culturas extranjeras podía corromper las costumbres chinas y que la atención del emperador debía centrarse en el bienestar del pueblo, no en aventuras en el extranjero. Entonces, para los confucianos, la expansión marítima era una amenaza para el orden social que ellos defendían. Exactamente. Veían la exploración como algo innecesario, incluso peligroso. Creían que China tenía todo lo que necesitaba dentro de sus fronteras y que no había ninguna razón para aventurarse en mares desconocidos. Es una perspectiva interesante, pero también un poco triste, ¿no? Imagínate todo lo que China podría haber logrado si hubiera continuado explorando el mundo. Es cierto. La decisión de poner fin a la flota del tesoro fue un punto de inflexión en la historia de China. Marcó el fin de una era de expansión y apertura y el comienzo de una etapa de repliegue hacia adentro. Es una de esas decisiones que te hacen pensar en los ¿y sí? ¿Qué habría pasado si China hubiera mantenido su mirada puesta en el horizonte? Sin duda una pregunta fascinante. Pero bueno, a pesar de su corta duración, los viajes de la flota del tesoro dejaron una huella imborrable en la historia. Demostraron la capacidad tecnológica y la ambición de la China imperial. Y no solo eso. Los viajes de Zheng también nos recuerdan la importancia del intercambio cultural. Imaginen el impacto que tuvo la llegada de la flota del tesoro a esos lugares remotos. Nuevos productos, ideas, costumbres, un verdadero choque cultural. Totalmente. Y no olvidemos el impacto en la propia China. La flota del tesoro trajo consigo un montón de conocimientos sobre geografía, navegación, astronomía, hasta trajeron nuevas especies de plantas y animales. Exacto. Fue un periodo de gran enriquecimiento para China, tanto material como intelectual. Y aunque la flota del tesoro desapareció, su legado perdura. Nos recuerda que el mundo siempre ha estado interconectado y que el intercambio cultural es fundamental para el progreso de la humanidad. Es una lección que sigue siendo relevante hoy en día, en un mundo cada vez más globalizado. Y hablando de globalización, ¿qué crees que pensaría Zheng si vive en el mundo actual? Barcos gigantes que cruzan los océanos a diario, aviones que surcan los cielos, internet que conecta a personas de todo el mundo. Que me lo imagino con la boca abierta. Zheng He era un hombre visionario, un adelantado a su tiempo. Estoy seguro de que se maravillaría con los avances tecnológicos y la interconexión del mundo actual. Pero también creo que se preocuparía por los desafíos que enfrentamos. La desigualdad, la degradación del medio ambiente, los conflictos. Tienes razón. Los viajes de Zheng nos muestran que la exploración y el intercambio cultural son importantes, pero también nos recuerdan que debemos usar nuestro conocimiento y poder de forma responsable. Exactamente. La historia de la flota del tesoro es una fuente de inspiración, pero también una advertencia. Nos enseña que la ambición sin límites puede tener consecuencias negativas y que el progreso debe ir acompañado de sabiduría y compasión. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en la flota del tesoro de Zheng. Esperamos que hayan disfrutado del viaje y que se hayan inspirado en la historia de este extraordinario almirante chino. Hasta la próxima.